Recording is on. Listo. Bueno, pues nada más para recordatorio, para que todos lo tengan. Recuerden que íbamos a ir haciendo cortes a nivel de médula espinal, después nos íbamos a subir hacia bulbo raquídeo, después nos íbamos a ir hacia puente, hacia cerebelo, después hacia mesencéfalo, después hacia diencéfalo y terminamos con los hemisferios cerebrales. Entonces, la vez pasada nos quedamos justamente en médula espinal. Y nada más para recordatorio, para no perder la información, por recordar que en la médula espinal íbamos a ver estas estructuras. Recuerden que íbamos a ver toda esta estructura. ¿Recuerdan? Esta que veíamos aquí de color verde o señalado de color verde, que era el neuroepitelio. ¿Sí? Por fuera de ese neuroepitelio iban a estar estos núcleos. En conjunto, estos dos núcleos iban a formar la capa del manto que va a formar la sustancia gris del sistema nervioso o materia gris del sistema nervioso. Todo esto que vemos de color rojo y azul es la capa del manto. Y por fuera, la capa marginal, esto que vemos de color azul. Esta capa marginal es la sustancia blanca de la médula espinal. Y recordar que en la médula espinal la materia gris está en el centro y la materia blanca en la periferia. ¿Qué es la materia gris? La materia gris son los cuerpos neuronales o somas, ¿sí? Y sus dendritas. Y por fuera, en la sustancia blanca, estaríamos encontrando los axones de esas neuronas que se encuentran aquí en esta capa del manto. Y después veíamos que prácticamente dividiendo estos dos grupos de neuronas o estos dos núcleos neuronales, si decíamos que un núcleo neuronal nos referíamos a un grupo de neuronas y no como tal el núcleo de la neurona como tal, sino a los núcleos, un núcleo neuronal es un grupo de neuronas. Entonces, dividiendo estos dos núcleos de neuronas, estaría el surco limitante, que aquí lo vemos en color gris. Este surco limitante va justamente a limitar este grupo de neuronas que vemos en color azul y este grupo de neuronas que vemos en color rojo. Entonces, ¿qué son las neuronas en color azul y qué son las neuronas en color rojo? Pues justamente hablábamos de unas placas basales, que son las de color rojo, ¿sí? Y que bueno, acá lo vemos, y que se refiere a neuronas de tipo motora o motoneuronas, ¿sí? Acá viene toda la parte de la teoría, pero bueno, lo explicamos aquí en la imagen. Entonces, este grupo de las placas basales corresponde a neuronas de tipo motora. Y estas placas de color azul, sí, estas placas basales, placas alares, ¿sí? Que vemos en color azul, corresponden a neuronas de tipo sensitivas, ¿sí? También son llamadas placas dorsales, pero bueno, lo pueden encontrar como placa alar y placa basal. Entonces, esta placa alar se encuentra en la parte posterior, ¿sí? En este caso de la columna vertebral, y corresponde a neuronas sensitivas, y las placas basales corresponden a neuronas de tipo motora. Si nosotros viéramos en una micrografía, esta tinción se llama tinción de Nissl, y tiene la propiedad de justamente teñir las neuronas, ¿sí? Hablando de los cuerpos neuronales y de las dendritas, pero no tiñe los axones. Entonces, por eso es que en color morado, ¿sí? O también se utiliza como colorante violeta de cresilo, y en estos lo que tiñe son los somas de las neuronas junto con sus dendritas. Entonces, si se dan cuenta aquí en esta micrografía, podemos ver acá la placa basal, en la parte posterior la placa alar, ¿sí? Entonces, placas alares, placas basales, y aquí a la mitad de eso estaría el surco limitante, dividiendo las placas alares de las placas basales. Y bueno, posteriormente estarían en la parte de afuera, todo esto sería la materia gris, todo esto que vemos en color morado, por la tinción, les digo,
sería o corresponde a la materia gris. Entonces aquí estaría todo lo que todas los somas y dendritas de las neuronas. Y por fuera, si se dan cuenta, estarían los axones, es decir, la materia blanca. ¿Por qué es blanco? Pues precisamente porque los axones se van a mielinizar, ¿sí? Por estas células de la glía llamados los oligodendrocitos. Entonces se van a mielinizar y entonces le da ese aspecto blanquecino, ¿sí? Entonces recuerden aquí que esto corresponde a la placa, a la capa marginal de la médula espinal, que corresponde justamente a la materia blanca. Y acá, pues bueno, vemos los ganglios espinales. Recuerden que de ahí salen raíces, en este caso de la placa basal, salen raíces hacia los ganglios. Recuerden que si son motoneuronas, son neuronas de tipo eferente, por lo tanto, salen de la médula espinal. Y las neuronas de tipo sensitivas, llega la información hacia la médula espinal, ¿sí? De ahí la lleva a las áreas superiores, es decir, al cerebro, ¿sí? Entonces aquí son vías aferentes de llegada en las placas alares y en las placas basales son vías eferentes. Pero cada una de estas vías de llegada o de salida se van a unir a su respectivo ganglio espinal, ¿sí? Recuerden que aquí también van a estar ubicados los nervios espinales a lo largo de la médula espinal, que son 31 nervios espinales, y que ya veíamos en la clase pasada, pues prácticamente al tercer mes vemos cómo estas raíces de estos ganglios espinales se van a insertar con su respectiva vértebra, es decir, al tercer mes, aquí estaría el nacimiento de ganglios coxigios. Recuerden que aquí hay un ganglio coxigio, un nervio coxigio, ¿sí? Con su respectivo ganglio espinal. Aquí habría 5 sacros, ¿sí? Acá 5 lumbares, y decíamos que cada uno corresponde al número de vértebras. Aquí, aunque es un hueso sacro, pues si se dan cuenta es la fusión de 5 vértebras sacras. Es un solo hueso, pero de la fusión o resultado de la fusión de 5 vértebras sacras. Y vemos cómo estos nervios espinales o estos nervios raquídeos se van a insertar en la dura madre. Sí, recuerden que el sistema nervioso va a tener varias capas. La más interna, en este caso la que está en contacto con la médula espinal o con las regiones del encéfalo, va a ser la pia madre. Después, si lo pudiéramos ver aquí, sería la aracnoides, sería la siguiente capa. ¿Sí? Entre estas dos va a haber un espacio que se llama espacio subaracnoideo y por ahí va a estar circulando el líquido cefalorraquídeo, que ahorita vamos a ver dónde se va a formar. Y después la capa que es más externa y que justamente está en contacto ya con el hueso es la dura madre. ¿Sí? Entonces, pia madre, aracnoides y dura madre, que son lo que conocemos como las meninges. Recordar, como ya que estamos aprovechando como este resumen, pues recordar que en las diferentes regiones del sistema nervioso, inicialmente, bueno, recordarán que era un solo tubo neural formado por unas células neuroepiteliales y durante el desarrollo de este sistema nervioso, estas células neuroepiteliales, ya habíamos visto, por acción de los factores de crecimiento, ¿sí? De algunos factores de crecimiento y algunos neurotransmisores, empiezan a proliferar, ¿sí? Empiezan a proliferar, empiezan a engrosarse, por eso es que acá veíamos un engrosamiento, entonces ya no quedaba solo el tubo neural, que en este caso era el neuroepitelio, sino que empezaba a proliferar y a migrar hacia el exterior esa proliferación celular, y entonces iba a dar como origen, ¿sí? A los neuroblastos. Estos neuroblastos van a dar origen a las neuronas, a los glioblastos, que van a dar origen a las células de la glía o neuroglia, entre estos los astrocitos tipo 1, tipo 2 y las células de la oligodendroglia, y coincidiendo con el establecimiento de la circulación sanguínea hacia el sistema nervioso, pues encontramos las células mesenquimáticas,
que darán origen a las células de la microglia, que las células de la microglia son o forman parte de esas células fagocíticas que van a encargarse de fagocitar a las neuronas o células de la glía que han muerto o se han envejecido, ¿sí? Entonces, estas son la importancia y bueno, cuando el sistema nervioso pues ya se aumentó en el tamaño que tenía que aumentar, ¿sí? Proliferó hasta donde tenía que proliferar, entonces ya deja de producir neuroblastos, deja de producir glioblastos y entonces se van a diferenciar en las células ependimarias o ependimocitos, que son las que van a formar parte del epitelio interno del sistema nervioso. ¿Sí? Entonces ya se proliferaron, ya se formaron todas las neuronas que se tienen que formar, ya se formaron todas las células de la neuroglia que se tienen que formar, y entonces ya se forman, ya dejan de producirse neuroblastos y glioblastos y se forman o maduran a ependimocitos, que son las células que van a formar parte del epitelio interno. Y aquí, pues bueno, vemos lo que mencionaba hace un rato, ¿sí? Hacia el tercer mes del desarrollo, ¿sí? O el tercer mes de gestación, pues prácticamente la médula espinal se encuentra desde las vértebras coxígeas, ¿sí? Hasta las vértebras cervicales. Y conforme va avanzando la gestación, al quinto mes, por ejemplo, vemos que ya se encuentra esta médula a nivel de la sacra 1, ¿sí? Entonces vemos que se va desplazando. Sin embargo, la inserción de estos nervios, ¿sí? Ya quedó desde las coxígeas, desde las sacras, y aunque la médula espinal va creciendo, si se dan cuenta, lo que van creciendo son las raíces de esos nervios. Total que en el recién nacido queda a nivel de la lumbar 3 más o menos, y ya en el adulto queda a nivel de la lumbar 2, ¿sí? Entonces esto lo mencionábamos dos, que en el adulto la médula espinal termina lumbar 2 y que esa es una medida promedio, es donde se encuentra el extremo terminal de la médula espinal. Cuando hablamos del extremo terminal, pues justamente hablamos de donde termina esta médula espinal. Entonces, ya en el adulto queda a nivel de la lumbar 2. Y mencionábamos que todas las fibras nerviosas que se formaron por debajo, ¿sí? Todas estas fibras nerviosas que se formaron por debajo de este extremo terminal van a formar una estructura que le llaman la cauda equina o cola de caballo, que por ahí veíamos la vez pasada, déjenme, veo, aquí está, pues formaba esta estructura, ¿no? Que decíamos que era la cauda equina, que aquí estaríamos viendo el extremo terminal de la médula espinal y acá todas las raíces de los nervios espinales, principalmente las raíces de los nervios coxígeos y sacros. Entonces, en conjunto van a formar esa estructura que le llaman la cauda equina o cola de caballo. Sí, acá lo veríamos. Entonces, bueno, y bueno, decíamos que en la punción lumbar, ¿sí? Cuando se extrae el líquido cefalorraquídeo por punción lumbar, se debe de introducir la aguja en un nivel lumbar bajo, es decir, por debajo de esa vértebra, de esa segunda lumbar, para evitar dañar justamente el extremo terminal de la médula espinal. También, bueno, ahí no solo para la extracción del líquido cefalorraquídeo, sino que también para poder anestesiar de la parte de las lumbares hacia abajo, pues bueno, muchas veces se usa una anestesia epidural y esta también se inserta a nivel lumbar bajo. Entonces lo que va a hacer es anestesiar todos los nervios que se encuentran de la lumbar 2 hacia abajo, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer esto. Entonces, bueno, ahora nos vamos a ir hacia el encéfalo. Ya mencioné ahorita que dentro de las funciones de estas células de los neuroepiteliales, pues iban a haber un proceso de proliferación neuronal, ¿sí? Es decir, a partir de este neuroepitelio iba a haber una proliferación de células, en este caso neuroblastos, que van a dar como origen a las neuronas, ¿sí? Y bueno, no solo a las neuronas, sino también iba a haber proliferación de glioblastos que van a dar como origen a las células de la neuroglia. Luego iba a haber migración, es decir, desde el neuroepitelio hacia la periferia iba a haber migración
de estas neuronas, ¿sí? De estas células de la glía. Luego va a haber un periodo de organización en el cual se va a establecer la diferenciación celular, es decir, ya los glioblastos y los neuroblastos se van a diferenciar en sus respectivas células de la glía, ¿sí? Llámese oligodendroglia o astrocitos, entonces ya se va a diferenciar. Y las neuronas, pues ya saben, ¿no? Se van a diferenciar en neuronas monopolares, bipolares, multipolares, eso es de acuerdo a las ramificaciones que tienen esas neuronas, por eso hablamos de un proceso de diferenciación celular. Y a su vez, recuerden que las células del neuroepitelio, cuando ya se dejan de producir estas neuronas y estas células gliales, pues van a formarse o se van a diferenciar en ependimocitos, que son las células que van a formar el epitelio interno de las diferentes regiones del sistema nervioso. Y entonces, pues prácticamente este proceso de diferenciación se va a desarrollar hasta el nacimiento y una vez que se ha establecido el patrón de funcionamiento de las diferentes regiones encefálicas. ¿Y qué es lo que hace eso? Pues justamente el proceso de mielinización. Recuerden que al nacimiento todavía el bebé tiene muchos movimientos que son bastante bruscos, ¿sí? No tiene todavía los movimientos finos. Y esos movimientos finos se van adquiriendo conforme va madurando todavía su sistema nervioso. Entonces, ¿qué es lo que hace que madure? Pues justamente este proceso de mielinización, que recuerden que la mielina es una especie de aislante que lo que hace es rodear al axón para que no choque neurona con neurona y bueno, pues como finalmente son estímulos eléctricos conforme se van comunicando estas neuronas, pues bueno, que no haya como un corto, ¿no? Entonces, por eso este proceso de mielinización sirve como una especie de aislante entre las neuronas para que pues estas queden aisladas una de otra. Y entonces, bueno, ya lo que habíamos visto, ¿no? Entre la tercera y cuarta semana se iba a formar las tres vesículas cerebrales primarias que hablábamos de prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, o cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior. Y bueno, posteriormente, esto es entre la tercera y cuarta semana. Y ya en la quinta semana, ¿sí? Ya se formaban las 5 vesículas cerebrales. Es decir, a nivel del prosencéfalo se iba a formar el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo, cerebro medio, queda como tal. Y el rombencéfalo se va a dividir en metencéfalo, en el cual se va a formar el puente y el cerebelo, y el mielencéfalo, del cual se va a formar el bulbo raquídeo. Y acá vemos la médula espinal, que es el que ya ahorita vimos aquí, un corte de la médula espinal. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí está la parte teórica, aquí están las divisiones de ese sistema nervioso central, médula espinal, encéfalo, ¿sí? El cerebro que va pues prácticamente a formar el telencéfalo y el diencéfalo, que recuerden que decíamos que era como una flor, entonces pues el diencéfalo y el telencéfalo era esa parte de esa flor, y el tallo cerebral o tronco encefálico pues va a estar constituido por el mesencéfalo y el rombencéfalo. Y bueno, ya lo que mencioné, el rombencéfalo formado por el metencéfalo, que va a dar origen al puente y cerebelo, y el mielencéfalo al bulbo raquídeo o médula oblonga. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos entonces a empezar a ver ya la parte de la médula hacia arriba. Entonces, ahorita vamos a ver aquí el bulbo raquídeo o médula oblonga, que pues de ahí que le llamen médula oblonga, porque dice que su estructura general es bastante parecida a la médula espinal. Entonces, de aquí que también se llame médula oblonga, ¿sí? Y bueno, aquí estaríamos hablando de esta región. Entonces, si hacemos un corte de esta región, recuerde que son cortes transversales, pues estaríamos viendo así las estructuras, ¿sí? En la parte superior, si se dan cuenta, tendríamos una estructura bastante parecida a la médula espinal, con sus placas alares, sus placas basales, ¿sí? Recuerden, de color amarillo aquí representado en este esquema, las neuronas de tipo sensitivas o aferentes, de color rojo las neuronas motoras o eferentes, ¿sí?
el surco limitante, ¿sí? Y acá, pues bueno, parte de esta sustancia blanca que veríamos alrededor. Pero conforme vamos subiendo, bueno, vemos que van a haber algunos cambios en cuanto en cuanto a la organización. Si se dan cuenta, pues prácticamente las placas basales quedan en el centro, ¿sí? En la parte medial, y en la parte lateral van a quedar las placas alares. Y vemos que también hay migración de estas placas alares hacia la parte anterior, que van a formar estos núcleos que le llaman núcleos olivares, ¿sí? O núcleo olivar. Recuerda que cuando hablamos de un núcleo, hablamos de grupos de neuronas. En este caso, un grupo de neuronas sensitivas que se va a conocer como núcleo olivar. Pero ahorita lo que nos interesa un poco, pues son estos grupos de neuronas sensitivas y estos grupos de neuronas motoras, porque de aquí va a ser el nacimiento de algunos pares de nervios craneales que mencionábamos la clase pasada. Entonces, recuerdan cuando veíamos el esquema del sistema nervioso por la parte de afuera, veíamos que desde el bulbo raquídeo hacia la región del telencéfalo, iba a haber el nacimiento de varios de los pares de nervios craneales, que ahorita los mencionamos. Y también mencionar aquí la cavidad del mielencéfalo, ¿sí? La cavidad del mielencéfalo o del rombencéfalo, pero ahorita estamos hablando del mielencéfalo, que es el cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces, su cavidad, recuerden que es el cuarto ventrículo. A nivel de la médula espinal, es el canal central de la médula espinal. Conforme vamos subiendo, entonces estaría aquí el cuarto ventrículo, que entonces esta sería su cavidad. Y mencionar que solo a nivel del rombencéfalo, aunque el rombencéfalo se divide en el metencéfalo y en el mielencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo, ¿sí? Aunque pues en conjunto estas dos vesículas secundarias forman toda la estructura que es el rombencéfalo, y en toda esta estructura estaría este cuarto ventrículo. Solo en esta parte del bulbo raquídeo van a estar estas estructuras que se llaman plexos coroideos, ¿sí? Estos plexos coroideos son importantes porque aquí se va a producir el líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo que va a circular por dentro y por fuera del sistema nervioso. Entonces, por eso es importante. Entonces, aquí estarían estos plexos coroideos que solo están a nivel del rombencéfalo, solo están a nivel del bulbo raquídeo. No están ni en la parte del cerebelo ni en la parte del puente, solo a nivel del bulbo raquídeo. Y entonces nos vamos a ir a estos grupos de neuronas motoras y de neuronas sensitivas, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que hay estos tres grupos. En la parte central, bueno, nos vamos a ir de la parte media. Recuerda que la parte medial es la parte que está pues cercana a la mitad, en este caso, del organismo. Aquí recuerden que son cortes transversales, entonces la mitad, aquí estaría pues parte de este surco que vemos aquí. Entonces, esta sería la parte medial. Entonces, este sería el eferente medial, y este sería el eferente intermedio y eferente lateral. Entonces recuerden que lo que está alejado de la línea media se llama distal o lateral. Entonces, medial, intermedio y lateral, ¿sí? Que son los que veíamos aquí. Eferente somático o medial, eferente visceral o intermedio, o eferente visceral general o lateral, ¿sí? Medial, intermedio o lateral. Entonces, esos son importantes porque van a dar origen a los pares de nervios craneales, o ahí se van a originar los núcleos motores. Recuerden que cuando hablamos de neuronas eferentes, hablamos de grupos de neuronas de tipo motores, ¿sí? Y esto va a dar origen a los pares de nervios craneales noveno, que es el glosofaringio, ¿sí? En la parte motora. El décimo, también en su parte motora. Recuerden que hay nervios sensitivos, nervios motores. Entonces, estos, ahorita como estamos hablando de eferentes, todo se va a referir
a los núcleos motores. Entonces, este que es el glosofaringio, este 10º que es el nervio vago o neumogástrico, el 11º que es el nervio espinal o accesorio, y el 12º que es el nervio craneal hipogloso, ¿sí? Todos en su parte motora. Entonces, de aquí se van a originar estos pares de nervios craneales. Y hablando de los aferentes o sensitivos, igual, hacia la línea media va a haber un medial, intermedio y lateral, ¿sí? O si los contamos de afuera hacia adentro, sería lateral, intermedio y medial, ¿sí? Y estos van a formar los pares craneales en su parte sensitiva, ¿sí? O los núcleos sensitivos de los pares craneales 5, que es el trigémino, el 7º, que es el nervio facial, ¿sí? El 8º, que es el vestíbulo coclear, el 9º, ¿sí? Que ya lo mencionamos anteriormente en su parte motora, pero bueno, acá sería en su parte sensitiva, que es el glosofaringio, y el 10º en la parte sensitiva del nervio vago o neumogástrico, ¿sí? Entonces, por eso es que son importantes, porque aquí está prácticamente el nacimiento de los pares craneales, tanto motores como sensitivos. Y después pues nos vamos ya más hacia arriba, hacia el metencéfalo, ¿sí? El metencéfalo que dijimos que va a formar el puente y en la parte posterior va a formar, este es en la parte anterior el puente y en la parte posterior al cerebelo. También al puente recuerden que se le llama o se le denomina como protuberancia, ¿sí? Y se llama así porque prácticamente es como la unión o es la vía de unión desde la médula, ¿sí? Médula oblonga, puente, es el punto de unión con las regiones cerebrales. Entonces, por eso le llaman puente. Y pues también forma parte del rombencéfalo, como ya habíamos visto. Aquí también van a ver el cuarto ventrículo, que sería su cavidad de este puente. Entonces, aquí estaríamos viendo un corte transversal a nivel del puente, ¿sí? Inicialmente, cuando es un tubo neural, ¿sí? Pues vamos a ver que tiene la forma muy parecida a la médula espinal. Sin embargo, conforme se va desarrollando, vamos a ver que este va a sufrir ciertos cambios, sobre todo en la organización de las neuronas sensitivas y de las neuronas motoras. Entonces, por eso es que es importante. Entonces, aquí estaríamos viendo, ¿sí? En la parte eferente, igual estaríamos viendo que se forman estos tres grupos. Nuevamente, un eferente medial, un eferente intermedio y un eferente lateral. Y estos van a dar origen, ¿sí? A los pares craneales 5, 6 y 7. Recuerden el 5, que es el nervio trigémino, el 6, que es el abductor o motor ocular externo, y el par craneal séptimo, que es el nervio facial. Entonces, de aquí se va a dar como origen el nacimiento de estos pares craneales o estos núcleos motores de estos pares craneales, ¿sí? Y posteriormente estaríamos hablando de los núcleos aferentes, ¿sí? En este caso, aunque vemos que son tres, estos dos son aferentes somáticos laterales y un aferente visceral general, ¿sí? Entonces, lateral y general, en la parte medial. Aquí, como son pues prácticamente dos grupos de motoneuronas, estaría ubicado así. Y aquí estaríamos viendo que da origen a la parte o a los núcleos sensitivos, ¿sí? De los nervios craneales. El quinto, ¿sí? Que es el trigémino, la parte sensitiva. En el otro estábamos viendo la parte motora del trigémino. Y el octavo par craneal, que recuerden que este es el vestíbulo coclear y que tiene que ver con la audición, pero también con la parte del sistema vestibular que se encarga del equilibrio, ¿sí? Entonces aquí estaríamos viendo el nacimiento de estos pares craneales, ¿sí? Y a su vez,
si se dan cuenta en cuanto a la reacomodación o reorganización de estas neuronas, pues se va a formar acá un núcleo de neuronas sensitivas que le llaman núcleo pontino, que se encuentra justamente a nivel en la parte anterior, a nivel del puente. Y otro grupo de neuronas sensitivas va a migrar hacia la parte superior, ¿sí? Y va a dar origen, como ven aquí, al primordio cerebeloso, es decir, a la estructura que va a dar como origen al cerebelo. Entonces, estos núcleos pontinos y primordio cerebeloso también va a tener origen a partir de la reorganización de estas placas alares que veíamos, que son neuronas de tipo sensitiva. Perdón. Y entonces ahora estaríamos viendo ya, o nos vamos hacia la parte del cerebelo, en el cual decíamos que de acuerdo a la organización de estas placas alares, pues iban a migrar hacia la porción superior y vemos cómo empieza el crecimiento de estas regiones, de estas células o de este primordio cerebeloso, para aumentar lo que le llaman, en este caso, esta porción que se llaman los labios rómbicos, van a empezar a crecer y finalmente aumentan de tamaño y si se dan cuenta que por eso las flechitas empiezan a irse hacia la parte media para fusionarse y empezar a formar lo que es el cerebelo, ¿sí? Y aquí también en esta región, pues bueno, seguimos observando el cuarto ventrículo, que recuerden que el cuarto ventrículo abarca como vamos de abajo hacia arriba, desde el bulbo raquídeo hasta hacia este metencéfalo, ¿sí? Formado por el puente y el cerebelo. Y bueno, pues va a dar como origen a esta estructura que es el cerebelo. Igual va a formar dos hemisferios cerebelosos, ¿sí? Aquí estaría un hemisferio, acá estaría otro hemisferio, ¿sí? Y también, pues bueno, aquí algunos surcos precisamente por el crecimiento de este cerebelo. Entonces empieza a formarse todo esto. Acá estaría la corteza cerebelosa, que ahorita vemos un poco de cómo está organizada esta corteza cerebelosa. Aquí, a diferencia de la médula espinal, en la corteza cerebelosa van a estar los somas o cuerpos neuronales, entonces la materia gris, y hacia el centro estaría la materia blanca, es decir, los axones. ¿Sí? Acá está el núcleo que se llama núcleo dentado, y además de formarse dos hemisferios, como aquí lo vemos, también vemos que estos hemisferios se van a dividir en un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, ¿sí? Principalmente, y acá, pues bueno, este lóbulo que le llaman flóculo nodular, que vemos aquí, pero principalmente ya en la disección se aprecian estos dos lóbulos, ¿sí? Un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Y acá, en esta parte, es donde estaría ya, decíamos, acá estarían los hemisferios cerebrales, y si separamos estos, estaríamos viendo ya la región del mesencéfalo, que ahorita lo vamos a ver. Entre esta región, sí, aquí, pues justamente en esta región, vamos a ver que se forman una especie de gusano entre estos hemisferios, que se le conoce con el nombre de vérnix, ¿sí? También aquí es importante, esto lo vamos ya a ver en la disección. Y pues bueno, acá su cavidad que es el cuarto ventrículo, y si se dan cuenta, a nivel del cerebelo, aunque estaba ahí el cuarto ventrículo y a nivel del puente, aquí no hay plexos coroideos. Los plexos coroideos se encuentran a nivel del bulbo raquídeo. ¿Sí? Y bueno, déjenme mostrarles aquí en bueno, acá estaría el cerebelo, déjenme, aquí estaría. El cerebelo, aquí si se dan cuenta, esto de color como rosita, es la materia gris del cerebelo. Decíamos que la materia gris se encuentra en la periferia y la materia blanca hacia el centro. Y bueno, aquí le forman esta estructura que le llaman el árbol de la vida. Si se dan cuenta, se ve como arborizado. Acá estarían los lóbulos, aquí estaría un lóbulo y otro lóbulo. Y decíamos que, pues bueno, también va a formar, al igual que en el cerebro, dos hemisferios. ¿Sí? Entonces, bueno, así sería la estructura.
Y bueno, ya veremos más adelante las funciones del cerebelo y por qué pues, se le llama aquí como el árbol de la vida, ¿no? Porque regula muchas de estas funciones como el latido cardíaco, la respiración, además de algunas otras funciones. Entonces, así se vería el cerebelo, ¿sí? Déjenme continúo con la presentación. Y bueno, ¿cómo se vería la corteza cerebelosa, que es esta que iba a formar la materia gris del cerebelo? Pues bueno, inicialmente lo estaríamos viendo así, ¿sí? Esto sería la parte fetal, en la cual vemos una capa granulosa. Prácticamente, si se dan cuenta, las neuronas que ven aquí a nivel de este cerebelo en la parte, durante el crecimiento fetal, pues son neuronas redondas, ¿sí? Bastante pequeñas, y hacia adentro estarían estas células de gran tamaño que son las células de Purkinje. Sin embargo, va sufriendo una reorganización de estas neuronas, entonces las células de Purkinje van migrando hacia el exterior y entonces quedan al final de cuentas en la parte postnatal o ya en el periodo postnatal, es decir, después del nacimiento, la capa granulosa queda en la parte interna, ¿sí? Y las células de Purkinje quedan en la parte externa. Así quedarían. Entonces, así se quedaría la organización. Estas en conjunto van a formar la corteza cerebelosa. Y hacia el interior estaría la materia blanca, ¿sí? Entonces, esa sería la materia gris o sustancia gris del cerebelo y esta la materia blanca o sustancia blanca. Es decir, hacia acá estarían los axones y acá estarían los cuerpos neuronales con sus dendritas. Entonces, aquí vemos los somas con sus dendritas. Entonces, así quedaría organizada el cerebelo en la parte postnatal, ¿sí? Entonces, bueno, aquí un poco de los axones sensitivos, que bueno, ya mencionaremos más adelante en cuanto a las funciones del cerebelo. Después, si nos vamos más hacia arriba, entonces ya decíamos que vamos a ver el mesencéfalo. El mesencéfalo, que pues prácticamente es una estructura que no sufre cambios como fue el cerebro anterior y el cerebro posterior. Este cerebro medio, ¿sí? No sufre cambios, queda como una sola estructura, ¿sí? Y aquí veíamos su cavidad, no es como tal un espacio amplio, ¿no? Es un conducto que comunica el cuarto ventrículo con el tercer ventrículo. Entonces, a este conducto se le va a denominar acueducto de Silvio, que se encuentra aquí, ¿sí? Que es un conducto que va a comunicar el cuarto ventrículo con el tercer ventrículo. A este acueducto de Silvio también se le va a denominar como acueducto cerebral, ¿sí? Y bueno, este estaría ubicado aquí en esta parte, en la parte interior del mesencéfalo. Entonces, ahí estaríamos viendo nosotros el mesencéfalo. ¿Cómo estaría conformado si lo viéramos igual como estos grupos neuronales? Pues aquí es importante porque prácticamente quedarían dos grupos de motoneuronas, ¿sí? Este eferente que vemos aquí, este eferente somático medial que vemos aquí, y este núcleo que vemos que es el eferente visceral general, que también se le denomina como núcleo de Edinger-Westphal o como aquí vemos el núcleo rojo, ¿sí? Entonces forma estos dos núcleos. ¿Por qué es importante? Porque a partir de este somático o medial se van a formar los pares craneales tercero y cuarto. El tercero recuerden que estos son grupos motores, entonces estos van a dar origen al tercero, que es el motor ocular común, ¿sí? O oculomotor, y el cuarto par craneal, que es el patético, que también tiene que ver con los movimientos de los ojos, ¿sí? Estos dos que tienen que ver con los movimientos de los ojos, que son motores oculares. Entonces, el motor ocular común y el patético, que es el tercero y cuarto par craneal. Entonces, estos se forman a partir de este núcleo somático o medial. Y a partir de las placas alares también se forman dos núcleos sensitivos, ¿sí? Estos dos núcleos sensitivos que van a dar como origen a los conocidos tubérculos cuadrigéminos que se encuentran a nivel
del mesencéfalo, ¿sí? Entonces vemos que van a migrar hacia la parte superior e inferior y van a formar 4 estructuras, ¿sí? Que se le denominan tubérculos. En este caso son 4 elevaciones, ¿sí? A nivel del mesencéfalo. Y esas se van a ubicar, si nosotros separamos tantito el cerebelo de los hemisferios cerebrales, vamos a poder observar estos culículos superiores e inferiores. Entonces hay 2 superiores y 2 inferiores. ¿Para qué sirven? Pues prácticamente los inferiores, ¿sí? O culículos inferiores van a ser centros de relevo auditivos y los superiores van a ser centros de relevo para estímulos visuales. Entonces son prácticamente centros de relevo de visión, los superiores, y los inferiores centros de relevo de audición. ¿Sí? Por eso es que acá viene la parte teórica. Los inferiores son centros de relevo para reflejos auditivos y los culículos anteriores centros de correlación y de reflejos para estímulos visuales. Entonces, estos son los que se van a formar a partir de estas placas alares, ¿sí? Que son neuronas de tipo sensitiva. Estos culículos superiores y culículos inferiores. Y ya posteriormente nos iríamos hacia el prosencéfalo o cerebro anterior, que recuerden que aquí se van a formar 2 estructuras. Unas que aquí, bueno, aquí lo vemos, ¿sí? 2 estructuras. Una que es el diencéfalo y otra que es el telencéfalo. Entonces, a nivel del diencéfalo, como ven aquí, pues prácticamente, bueno, ahorita vamos a ver la organización. Ahí ya prácticamente vamos a encontrar solo neuronas de tipo sensitiva, que van a dar origen al tálamo, epitálamo e hipotálamo. Sí, ahorita lo vemos. Entonces aquí vamos a ver un poco de ese desarrollo, pero también vamos a ver que a nivel de este diencéfalo se va a encontrar ubicado el tercer ventrículo, que es su cavidad. Recuerden que el tercer ventrículo es la cavidad del diencéfalo y aquí a nivel del mesencéfalo decíamos que era el acueducto cerebral que comunicaba el cuarto ventrículo con el tercer ventrículo, ¿sí? Y aquí también van a estar ubicados los plexos coroideos. Entonces van a haber plexos coroideos en el mielencéfalo y en el diencéfalo. Bueno, también en el telencéfalo, pero bueno, ahorita vamos de abajo hacia arriba. Aquí plexos coroideos, acá también plexos coroideos, ¿sí? Y bueno, aquí también se van a formar parte de lo que es el cuerpo pineal o la futura glándula pineal, ¿sí? Como aquí vemos, prácticamente todo esto es como originado de neuronas de tipo sensitivas, y entonces decíamos que van a formar el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo. Y que recuerden que, bueno, cuando veíamos la parte de biología de la reproducción, pues, bueno, hablábamos de un hipotálamo que se encontraba a nivel del cerebro, pues este que vemos de color amarillo, pues justamente es ese hipotálamo que liberaba estos factores liberadores de gonadotropinas. En aquel entonces, bueno, veíamos esa liberación, pero ya ahora ya estamos ubicando dónde se encuentra justamente ese hipotálamo a nivel del diencéfalo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí se forman estas 3 estructuras. Acá se va a formar la glándula pineal, que en el caso del humano tiene funciones más asociadas al sueño, pero en algunas especies sí tiene que ver o está relacionada además con la conducta sexual, es decir, en épocas donde hay de acuerdo a los meses de gestación, ¿sí? En periodos donde hay mayor luz, pues es su época reproductiva, ¿sí? O en periodos donde hay menos luz, ahí entra su época reproductiva precisamente de acuerdo a los números de meses para que sus crías nazcan en un periodo donde haya disponibilidad o suficiente disponibilidad de alimentos. En el caso del humano, pues solo tiene que ver con funciones de tipo de sueño, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí se va a liberar una hormona que se llama melatonina y esa melatonina está relacionada con el sueño. Entonces, bueno, aquí veríamos el futuro cuerpo pineal, el tálamo y el hipotálamo. Y también aquí estaríamos viendo también que la porción todavía más inferior se va a formar la hipófisis
o glándula pituitaria, que también ya lo estuvimos trabajando. Aquí en esta porción estaría la formación de la hipófisis, que ahorita lo vamos a ver. Pero entonces aquí es importante porque lo que mencionaba justamente, en el hipotálamo, que es la porción inferior de la placa alar, recuerden que toda esta región, ya hablamos de placa alar, ya no hablamos de placas motoras, sino solo de grupos de neuronas de tipo sensitiva, ¿sí? Entonces, toda esta región del diencéfalo, todo es placa alar, ¿sí? Y entonces, bueno, en este caso, el hipotálamo, que es la porción inferior de la placa alar, se va a diferenciar en varios grupos nucleares, ¿sí? Es decir, en varios grupos de neuronas. Y estos tienen que ver porque son los centros reguladores de varias funciones, entre estas, temperatura corporal, emociones, hambre, saciedad, sueño, entre otras. Y esto es importante que lo mencione porque más adelante, me parece que en Fisiología y Biofísica 2, ustedes pues tienen que ver estas funciones que tienen que ver con la parte de las emociones, con la parte del hambre, la saciedad, la conducta sexual, todas estas lo ven en Fisiología y Biofísica 2. Entonces, nuevamente se regresan y ven esta estructura a nivel del diencéfalo, donde pues se controlan este tipo de conductas, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante. Y bueno, la hipófisis, que también les decía que se forma aquí a nivel en la parte inferior de estas estructuras. Si se dan cuenta, aquí estaría el tercer ventrículo, por lo tanto acá estaría la región del hipotálamo, el tercer ventrículo, y en esta parte estaría la formación de la hipófisis. Se dice que la hipófisis está alojada, aquí veríamos el hueso esfenoides, y esta cavidad que le llaman la silla turca del hueso esfenoides. Entonces, esto ya ahora que veamos huesos, que ya sería la siguiente unidad, pues ya vamos a identificar pues justamente esta silla turca del hueso esfenoides, donde se aloja la glándula pituitaria. Entonces, esta pituitaria o hipófisis que va a tener dos porciones. Una que es la adenohipófisis, que es la que estuvimos manejando en biología de la reproducción, que tiene que ver con la liberación de esos factores liberadores de gonadotropinas. Y otra parte nerviosa que es la neurohipófisis, ¿sí? Esta neurohipófisis que tiene varias ramificaciones de tipo neuronales y que también se comunican con el hipotálamo. También dentro de sus funciones es la liberación de algunas otras hormonas que entre esas está la oxitocina, la prolactina, entre algunas otras que se encuentran aquí, la relaxina también, que se liberan a partir de esta parte nerviosa o esta parte nerviosa de la hipófisis, que sería la neurohipófisis. Entonces tiene un lóbulo anterior y un lóbulo posterior o neurohipófisis, como ya había mencionado. Acá está pues, prácticamente algunas de las partes que estarían ubicando, ¿sí? Aquí nuevamente vemos, ¿sí? La silla, aquí el diencéfalo, en esta porción estaría la parte de la hipófisis, la silla turca del hueso esfenoides y aquí sus dos estructuras, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Y ya posteriormente nos iríamos ya hacia el telencéfalo, que ya serían los hemisferios cerebrales, ¿sí? Entonces aquí es donde se formarían dos evaginaciones laterales, que da origen a los hemisferios cerebrales, y su cavidad serían los ventrículos laterales, ¿sí? Estos ventrículos laterales que se van a comunicar con el tercer ventrículo mediante unos agujeros que le llaman agujeros interventriculares. Entonces, aquí en este telencéfalo se forman los hemisferios cerebrales, su cavidad son los ventrículos laterales, y esos ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a nivel del diencéfalo por estos agujeros interventriculares. Aquí vemos que entre la quinta y doceava semana, estas invaginaciones bilaterales, ¿sí? Van a originar la pared lateral del telencéfalo, originan los hemisferios cerebrales y después viene la expansión de los lóbulos de este cerebro. Inicialmente los lóbulos frontales, después los lóbulos parietales, después los lóbulos temporales y después los lóbulos occipitales. Que estos los vamos a ver ya en la parte de anatomía. Pero
bueno, ahorita vemos aquí un esquema del cerebro para, pues bueno, ya vamos a empezar a ver la parte del sistema nervioso en las siguientes clases. Sobre todo, bueno, en el siguiente laboratorio, no sé qué día les toque, si todavía les va a tocar por las vacaciones de Semana Santa, pero tocaría etapas iniciales, que es todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita, y posteriormente ya estaríamos viendo la parte anatómica. Entonces, en la parte anatómica, aquí estaría, ¿no? El cerebro, ¿sí? Y aquí estarían los lóbulos que acabamos de mencionar. Esos lóbulos coinciden con el hueso donde está alojada esa porción. Entonces, ese sería el lóbulo frontal. Este de acá sería el lóbulo parietal. Acá en color verde, el lóbulo occipital. Y en color naranja estaría el lóbulo temporal. Serían los 4 lóbulos por los que están formados el cerebro. Además de que a la mitad estaría formado por 2 hemisferios. Un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, ¿sí? Y también mencionar, aprovechando este esquema, que recuerden que conforme iba creciendo el cerebro, pues decíamos que este cerebro crece en un espacio bastante reducido, que es pues justamente la bóveda craneal. Entonces crece en un espacio muy reducido, por lo cual se empieza a plegar entre sí. Por lo tanto, va a formar todos estos surcos que vemos aquí en color azul, y estos giros o circunvoluciones que aquí también vemos en color amarillo o naranja, ¿sí? Entonces va a formar, de acuerdo con esto, debido al crecimiento del cerebro en un espacio tan pequeño, se empieza a plegar sobre este y por lo tanto forma estos giros y circunvoluciones. Entonces, bueno, aquí hablamos, ¿sí? Justamente de eso. Y aquí también se va a encontrar a nivel de estos ventrículos laterales los plexos coroideos, ¿sí? En este caso de los, aquí, permítanme, bueno, ya se me movió ahorita, ya en la presentación normal lo ven bien. Entonces aquí en los ventrículos laterales también van a estar los plexos coroideos. De acá, pues bueno, vamos a ver algunos núcleos de neuronas, ¿sí? El núcleo caudado, el núcleo lenticular, que bueno, no vamos a profundizar tanto en esto, pero ahorita vemos un poco de cómo está conformada la corteza cerebral. Y aquí, pues bueno, vemos un poco de eso que mencionaba, ¿no? A final de la vida fetal, la superficie hemisférica crece tan rápido que se forman estos giros o circunvoluciones separados por surcos y cisuras, que es la imagen que veíamos o que les mostré en la imagen pasada, ¿sí? Se forman. Entonces aquí todavía el cerebro, este es a las 25 semanas, todavía todavía no se forman estos giros o circunvoluciones ni estos surcos. Pero sin embargo, poco antes o al final de la vida fetal es cuando empieza a crecer tan rápido que se empiezan a formar esto. Y se dice que estos surcos y giros van a permitir el aumento considerable de la superficie cerebral, que era lo que ya había mencionado, y por ende un aumento de la superficie cortical, es decir, de la corteza cerebral, sin pasar o sobrepasar el volumen del cráneo, ¿sí? Esto es lo que ya les había mencionado. Y aquí pues ver un poco de cómo está formada la corteza cerebral, ¿sí? Aquí estaríamos viendo la corteza cerebral, que prácticamente, o lo que les mencionaba, va a estar formada por los cuerpos o somas de las neuronas y las dendritas, ¿sí? Acá estaríamos viendo los plexos coroideos de los ventrículos laterales, ¿sí? Acá, pues bueno, estaría la región del diencéfalo, acá los hemisferios cerebrales, conforme va avanzando, acá estaría el diencéfalo, el tercer ventrículo, acá estarían los ventrículos laterales, acá estarían los agujeros interventriculares, ¿sí? Y acá estaríamos viendo un poco de cómo está conformado esta corteza cerebral. Y aquí decíamos que con este tipo de tinciones lo que vamos a teñir son los cuerpos neuronales o somas y sus dendritas. Entonces vamos a ver, aquí estaríamos ubicando los ventrículos laterales en este espacio.
Luego, si nos vamos hacia afuera, estaríamos viendo una región ventricular, que sería esta que vemos de morado intenso. Todas estas son neuronas. Luego esta región, que es una región subventricular, una zona cortical, ¿sí? Que estaríamos ubicando acá en esta región, entre esta y esta una zona intermedia, y acá la zona marginal, que ya sería prácticamente la que estaría en contacto con la meninge, que sería la pia madre. Entonces, esta sería la zona cortical, ¿sí? La zona intermedia, la zona subventricular y la zona ventricular. Entre estas, pues bueno, ven que hay diferentes grupos de neuronas o grupos de neuronas, ¿sí? Y aquí estaría ubicada la zona ependimaria, que sería donde se forma el epitelio interno de esta región, que serían los hemisferios cerebrales. Bueno, pues prácticamente aquí un poco de las células que abundan. En este caso, las células piramidales abundan en la corteza motora. Las células granulosas, ¿sí? Se van a abundar en regiones sensitivas. Entonces, por eso es que cuando veían por ahí en la parte de tejidos el hipocampo, en el hipocampo veían un poco de neuronas piramidales y neuronas granulosas, y bueno, pues aquí un poco de las funciones, ¿no? Donde abundan células piramidales, es decir, ahí va a haber, se va a asociar a la parte de la corteza motora, y donde abundan células granulosas, que son redondas, van a abundar las regiones de tipo sensitivas. Entonces, bueno, sería así más o menos como lo verían. Y aprovechando pues ya esta parte de este esquema, pues hablar de las comisuras. Las comisuras, que son grupos de axones que atraviesan la línea media a diferentes niveles de los hemisferios cerebrales. ¿Sí? ¿Cuál es la mayor comisura que ustedes pueden apreciar a nivel del cerebro? Pues una que se encuentra, que es la que une prácticamente a los dos hemisferios, que es la que se denomina como el cuerpo calloso. El cuerpo calloso que prácticamente une a los dos hemisferios, aunque hay una comisura anterior y una comisura posterior. Sin embargo, la comisura de mayor tamaño es el cuerpo calloso. Y aquí es en donde se entrecruzan los axones, ¿sí? Que vienen del lado derecho, se entrecruzan para llegar al lado izquierdo, y el lado izquierdo se entrecruza esos axones para, pues, finalmente llegar al lado derecho del cerebro. Por eso es que las funciones del cerebro, ¿sí? Si nosotros tuviéramos un parálisis facial del lado izquierdo de nuestra cara, nos indicaría un daño en alguna región del hemisferio derecho del cerebro, porque aquí es donde se entrecruzan prácticamente los axones, ¿sí? Entonces, o al revés, si nosotros tuviéramos un problema del lado derecho, esto nos indicaría que probablemente hay un daño a nivel del hemisferio izquierdo del cerebro, ¿sí? Entonces aquí es donde se entrecruzan los axones, y por eso es que la parte derecha está regulada por el hemisferio izquierdo y la parte izquierda por el hemisferio derecho. Esto, bueno, lo retomamos nuevamente ya cuando veamos la parte anatómica. Entonces, aquí vemos la estructura comisural más importante y que abarca gran parte de las fibras del sistema comisural, es el llamado cuerpo calloso. Y este cuerpo calloso, ¿sí? Se va a desarrollar durante la 10ª semana. Aquí es esto que vemos aquí, ¿sí? Y, pues bueno, va a comunicar prácticamente los dos hemisferios. Sin embargo, no va a comunicar las regiones olfatorias de ambos hemisferios, ¿sí? Recuerden que aquí también se encuentra el nervio olfatorio, y el nervio olfatorio se encuentra justamente a nivel del telencéfalo, ¿sí? Bueno, este nervio olfatorio, pues bueno, es el nervio 1, el par craneal 1, y ese se encuentra a nivel del telencéfalo. El óptico se encuentra a nivel del diencéfalo, por eso es que íbamos como desde la parte de abajo hacia la parte de arriba, ¿sí? Y bueno, pues aquí un poco de la parte teórica, ¿sí? Aquí un poco de la comisura posterior, ¿sí? Que en este caso pues permite la pasada de axones hacia el lado opuesto del cerebro, ¿sí? También aquí vemos esta comisura posterior
y comisura avernular, que también veíamos, que son las que comunican el lado derecho con el lado izquierdo del cerebro. Entonces, por eso es que veíamos un poco de eso. Y bueno, el proceso de mielinización. Este proceso de mielinización, ya prácticamente estamos por terminar esta parte de embriología. El proceso de mielinización, vemos que va a comenzar durante el periodo fetal tardío y va a continuar durante los primeros años de vida postparto. Aquí vemos que los nervios periféricos se van a mielinizar por unas células que se llaman células de Schwann, ¿sí? Y estos van a formar esa vaina de Schwann, que es mielina, ¿sí? Pero son de los nervios periféricos. Y los nervios del sistema nervioso central se van a mielinizar por unas células que se llaman oligodendrocitos, ¿sí? Entonces aquí menciono un poco de eso, ¿sí? Que las fibras nerviosas que vienen desde los centros cerebrales superiores hacia la médula espinal no se mielinizan hasta periodos de vida postnatal. Por eso es que decía hace un rato